Bien, buenas noches, bienvenidos todos. Espero traigan su pluma y su papel para hacer las anotaciones y su Biblia necesarias. Vamos a hablar acerca del primer libro de los Corintios, pero quiero entrar haciendo un resumen acerca del Nuevo Testamento, ya que Mateo, Marcos, Lucas, Juan están plasmados los hechos históricos, los milagros, todas las actividades que Jesús tuvo. El siguiente libro es el libro de los Romanos, donde el apóstol Pablo habla acerca de la doctrina de la iglesia. Corintios, no voy a dar datos históricos que son 16 capítulos, tantos versículos, no, esto lo puede usted buscar en el Facebook los puede googlear y ahí aparecen. Yo los datos que le voy a dar son los datos, qué es lo que está plasmado en la primer libro a los Corintios, o en la primera carta a los Corintios, que el apóstol Pablo fue el escritor. Es llamado como la jurisprudencia, o lo que él llama o denomina, él es el perito y el arquitecto de algo que todavía no existía, pero que hoy lo podemos palpar tangiblemente, que es la iglesia, cómo la iglesia había de conducirse. Por eso es la jurisprudencia o la instrucción con la cual la iglesia iba a atacar, iba a ser educada con los dones, cómo iba a abordar el área de pecado, como lo vemos en este libro. Y es hermosísimo ver. Quiero empezar con primera los Corintios 1:1, dice el apóstol Pablo, dice así, dice que él menciona a los que son santos llamados y a los llamados a serlos santo. Cómo empieza a desmenuzar, a separar los asuntos, ¿verdad? A los santos llamados y a los llamados a serlos santos. Sin duda, dice ahí en 1 Corintios, sigue un poquito más abajo, sigue diciendo que esta iglesia fue de las más enriquecidas en dones, palabras, ciencia. Esto quiere decir que fue llena de instrucción de la palabra tremendamente, pero nos enseña que por, por tener tanta instrucción, tantos dones, no fue una excepción en que hubiera problemas entre ellos, ya que discutían que si eran de Pablo, que si eran de Apolos. Esto nos enseña que los dones no son suficientes para dominar la carne. La única forma que existe de dominar la carne es si el Espíritu de Dios lo hace. Si no, de ninguna otra forma se podrá realizar esta obra salvífica y santificadora del Espíritu de Dios. Quiero tomar una porción que aparece en Segunda de Corintios, basado en este comentario que estoy haciendo, como dice Pablo algo, dice, la letra mata, mas el Espíritu es el que da la vida. ¿Qué significan estas palabras? Que memorizar la palabra no te garantiza la obra de Dios en tu vida, porque hay mucha gente con una capacidad tremenda de memorizar, pero eso no quiere decir que tenga la obra de Dios. ¿Y qué nos da un poco de luz? Cuando aprendemos lo que es logos y lo que es el rema, logos es el conocimiento intelectual. Eso a lo que se refiere Pablo, la letra mata. O sea, memorizar no sirve de nada si no tiene un rema. El rema es el conocimiento revelado a la vida a través del Espíritu que llega a tu mente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo oigo y lo pongo en práctica. Eso es lo que es el rema, que el conocimiento, si no se aplica, es vano, es vacío, no sirve de nada. Saltemos a 1 Corintios 10:32, como Pablo traza algo muy hermoso que hasta el día de hoy es aplicable. Si el día de hoy leyéramos este texto y, como dice Salomón, lo guardáramos en nuestro corazón, no hubiera confusiones con la gente que sale, que es judaizante, que dice que tenemos que guardar tantas cosas. Vean lo que el arquitecto y perito de la iglesia, que fue el apóstol Pablo, dice en 1 Corintios 10:32. No seas tropiezo a gentiles, ni a judíos, ni a la iglesia del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Cómo el Señor sabe que cada cosa a su lugar. Para nosotros es importante tener la instrucción, claro que sí, ver las fiestas, claro que sí,
Jesús nació en una fiesta judía, murió en una fiesta judía, resucitó en una fiesta judía, Él va a venir a una fiesta judía, pero aquí es muy claro, dice, no seas tropiezo ni a gentiles ni a la iglesia del Señor. Y si sabemos un poco del Nuevo Testamento, sabemos que lo que el Señor Jesús a través de Pablo quiere decir es a Dios no le gustan las mezclas. A Dios no le gustan que mezclemos las cosas. Eso fue el pecado que Elías le dijo al pueblo, no se mezquen, el sincretismo. Y aquí lo vemos muy claro que Pablo recomienda a la gente que es de la iglesia, que no sea tropiezo a los gentiles, no sea tropiezo a los judíos, y que la iglesia respetemos, sepamos, seamos estudiosos y cuidadosos de cuando leamos la palabra del Señor, no cometamos este asunto. Bien, también enseña más adelante de que la importancia de que quién es dice, habla de quién es su cabeza. Todo varón, su cabeza es Cristo, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esta enseñanza es tan importante para el matrimonio, que por eso les decía que es una jurisprudencia, un mandato, una instrucción de Pablo para decirle al hombre algo que muchas veces los mexicanos lo trazamos, cabeza, lo trazamos como cavernícola, como que el gorila, el que yo mando, y la luz de la escritura dice que cabeza significa origen, el proveedor, significa el hombre provee, significa que el hombre no nomás va a proveer economía, eso es el principio de su responsabilidad, va a proveer el amor, y como es el sacerdote del hogar, va a proveer el consejo de la palabra, va a proveer la administración de la presencia de Dios, y es por eso que es importante que los hombres les volvamos a leer Corintios, porque dice algo muy hermoso, la responsabilidad que tenemos como hombres, y es el tiempo que los hombres valientes y esforzados volvamos a tomar estas cosas y nos convirtamos en la cabeza, en la provisión, en el proveedor de nuestro hogar. Y como les decía, el dinero es la primera responsabilidad, pero también hay que proveer amor, también hay que proveer el consejo, la sabiduría, la guianza, enseñarles la responsabilidad de por qué camino debe de tomar, pues es de nosotros los hombres, pero como ya no leemos la Biblia, pues ya dejamos que lo haga la esposa, que lo haga el pastor, y la Biblia es muy clara cuando dice aquí en 1 Corintios que el responsable, la cabeza, al que Dios le dio el lugar, es al varón. Y es por eso que es importante que los hombres sepamos estas instrucciones. El lugar que Dios le dio al hombre es algo muy especial. El de la mujer es muy hermosa, pero juntos hacemos una gran bendición. Bien, sigamos. En 1 Corintios 12 habla de los dones y habla algo muy tremendo. Habla que hasta el más pequeño, lo refiere como un cuerpo, hasta el más pequeño de los tendones, hasta el más pequeño órgano, hasta el más pequeño parte del cuerpo es importante, es necesario, porque si no, no funcionaría el cuerpo. Pero también es importante saber cómo cataloga Pablo este asunto de que cuál es el mayor de los dones, el primero a los Corintios 13, y dice que el mayor de los dones es el amor, y que si aquel que tiene muchos dones, pero no tiene amor, será como un metal que resuena. Yo sé que no le entendieron qué significa ser un metal que resuena. Quiere decir que somos alguien que solo hace ruido, alguien solo muy escandaloso, alguien que solo llama la atención. Y es por eso que dice que el don más hermoso es el amor. Y como yo siempre he dicho y no me cansé de repetirle a las muchachitas, ¿cómo se dan cuenta que un hombre te ama? Pues simplemente hay que voltear a ver lo que dice Juan 3:16. Jesús, siendo Dios, no dijo, yo los amo, pero los veo desde mi trono y que les vaya bien, yo voy a orar por ustedes, no. Él dijo, voy, dejo el lugar donde, mi lugar de privilegio, me humillo a sí mismo y tomo la condición de hombre, y por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Qué hizo Jesús? Darse. Así es que mis amadas hermanitas, muchachitas, jovencitas, aprendan. El hombre que no les da, no les ama. Simplemente las está utilizando, porque el amor de Dios es darse. El amor es darse. Y es donde entendemos que Pablo está diciendo, démonos.
a otros, dar de gracia lo que de gracia recibes. Y eso es lo que yo les puedo compartir en esta tarde acerca de que para mí lo que es lo más importante en Corintios, hay muchas cosas más, pero yo me quise enfocar en esto porque creo que la base, creo que lo que donde nos está fallando todos esos asuntos es en la familia. Y pues bendiciones, mis hermanos, Dios les bendiga.